Esta es una plática en donde, bueno, realmente se plantea el futuro de cómo tendríamos que potencialmente aplicar cada uno de los tratamientos y no darles todos a todos los pacientes. Entonces, mucho está enfocado a lo que es personalizar la medicina, que esto es más que nada, como tal, es un área de la medicina que individualiza la atención médica basándose en la información única de cada paciente y en proporcionar un tratamiento adecuado. Esto se ha enfocado a enfermedades raras, a enfermedades en donde se puede investigar la farmacogenómica y en aquellos padecimientos comunes que tienen riesgo de predicción para desarrollar alguna enfermedad. Dentro de la patología tenemos que hay varios aspectos. El TNF-alfa, como ustedes saben, tiene que ver con la expresión de múltiples moléculas de adhesión, liberación de quimiosinas, angiogénesis y el daño a tejido. Estrategias terapéuticas enfocadas a bloquear las moléculas de adhesión o bien la proliferación celular. Esta es la pirámide terapéutica actual en enfermedad inflamatoria, en donde ustedes ven que, bueno, la base de tratamiento son los 5 aminosalicilatos, esteroides, tiopurinas. De un lado de Crohn está metotrexate, ciclosporina para CUSI y los anti-TNFs, y bueno, el vedolizumab, que probablemente en México ya lo tengamos el próximo año, el natalizumab, y el ustekinumab, que ya aprobó el año pasado, se aprobó en Estados Unidos. Todo esto está basado a veces en perfiles de expresión, y lo que me voy a enfocar es para cada una de las terapias. Por ejemplo, ustedes saben que la expresión de PPAR gamma, la mesalazina, es un agonista de los PPAR gamma, y en estudios se ha visto que los pacientes con actividad tienen baja expresión y que esta va disminuyendo conforme aumenta la actividad. Se ha visto que pacientes que tienen una expresión aumentada es un factor protector para un desarrollo clínico mucho más benigno, es decir, que responde mejor al tratamiento y que no tengan tantas recaídas. Hace algunos años se publicó este trabajo acerca del papel de la rosiglitazona en pacientes con CUSI, en donde se veía el impacto sobre todo a la semana 8 en aquellos pacientes que recibían rosiglitazona como agonista de los PPAR gamma también. En relación a otros aspectos, por ejemplo, está la familia de las proteínas de choque térmico, en donde han sido evaluados la 10, la 60 y la 90. En esta familia lo que hace es que están sobreexpresados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y lo que es interesante es que aquellos pacientes que sobreexpresan esto, cuando se les da tratamiento con mesalazina, incluso con probióticos, llega a disminuir la inflamación, sobre todo a nivel de la lámina propia en CUSI. En segundo plano, en relación a los esteroides, tenemos que hay diversos polimorfismos que se han asociado por ejemplo, a estos que están enfocados a la interleucina 1 beta o al receptor. Fueron marcadores asociados a esteroide dependencia en pacientes con CUSI, y se ha visto, por ejemplo, que ciertos marcadores o genes que tienen que ver con el transporte de esteroides o de otros medicamentos como el MDR1 han sido factores predictores de respuesta al tratamiento médico, es decir, aquellos que tienen expresión tienen una remisión clínica más prolongada y mejor respuesta al tratamiento médico. Cuando se traspola, por ejemplo, a otros estudios, se ha visto que también existe un incremento en la expresión de este glucorreceptor beta de los esteroides, y es interesante ver que en el 83% que tienen resistencia lo sobreexpresan más, comparado con el 9% que sí responde al tratamiento con esteroides y solamente el 10% de controles, lo cual significa que estos pacientes, si nosotros determináramos de manera específica de este receptor, pudiéramos predecir qué paciente no va a responder a esteroides y evitar el uso de este grupo de medicamentos. Se ha visto que otros tipos de paneles a nivel del transcriptoma, que tiene que ver con la respuesta inmune o la autofagia, también están asociados a la respuesta con esteroides. En relación a la tercera línea, las tiopurinas,
Bueno, esto lo que más se ha evaluado es pues si se da una estrategia basada solamente en como lo hacemos en México, darle 50 miligramos de azatioprina, irle incrementando la dosis de acuerdo hacia ahí y detectar si hay alguna toxicidad a nivel hepático o a nivel hematológico, o bien darlo por con la determinación de la actividad de la enzima tiopurintransferasa. Y lo que se ha visto de estas dos estrategias es de que, bueno, con la determinación de la actividad de esta enzimática se puede evitar o disminuir el riesgo de reacciones adversas por el medicamento, como las hematológicas o bien las hepáticas. Y aquí, por ejemplo, en este estudio se demuestra que a la semana 16 aquellos pacientes a los que se les da o se les mide la actividad de la enzima, los niveles de 6-tioguanina, a la semana 16, pues realmente es mucho más alto en los que tienen remisión contra los que no tienen remisión, lo cual pues pudiera ayudar a focalizar cada uno de estos tratamientos en los pacientes. En relación a la terapia biológica, ustedes saben que, bueno, existen varios agentes anti-TNF, infliximab, satralizumab pegol, adalimumab y el golimumab. Todos estos agentes anti-TNF que tenemos disponibles, bueno, se han surgido de toda la etiopatogenia y la sobreexpresión a nivel del epitelio y a nivel de las células, a nivel de la lámina propia. Y estos estudios han demostrado que, bueno, tienen 2/3 partes responden al tratamiento y pierden respuesta, por lo que al final de un año solamente 1/4 parte de los pacientes llegan a tener, o 1/3 parte, mantenimiento de la respuesta a los anti-TNFs. Y se ha evaluado, por ejemplo, también con golimumab, pues la eficacia del tratamiento en pacientes con CUSI, cuyas tasas de remisión, de respuesta clínica y remisión endoscópica son superiores. Y algo que, bueno, se ha postulado es que a los pacientes que se les mide un panel transcriptómico de diversos genes, todos los que ven en verde son los predictores de respuesta y los que son en rojo son los que no responden al tratamiento, que tienen que ver con múltiples vías. Sin embargo, para hacerlo de manera ya más enfocada, se ha visto que los genotipos de estos genes, la caspasa 9 y del ligando de FAS, son predictores de respondedor al anti-TNF. Este genotipo del ATG, que tiene que ver con el gen de autofagia, también es respondedor a adalimumab, pero vean cómo también aquí se confirma cómo el alelo C del gen del receptor de interleucina 1 está asociada con pobre respuesta a terapia anti-TNF, así como la esteroide dependencia que les había comentado, o algunos polimorfismos de del receptor de interleucina 23 que están asociados a una mejor respuesta a infliximab. Este es un estudio que se publicó hace unos meses en Nature Medicine, en donde proponen este marcador, la oncostatina M, la cual está asociada a terapia anti-TNF. La oncostatina M es una quimiosina, una interleucina que tiene que ver con la regulación de todas estas interleucinas a nivel de la enfermedad de Crohn y también en estos en CUSI, y bueno, comparten la interleucina 1A, 1 beta y la interleucina 6. Lo que se vio en este estudio es que evaluando a los pacientes ya sea previo a la infusión o posterior a la infusión de infliximab de las cohortes ACT1 y 2, se observa que aquellos pacientes que son refractarios a la enfermedad tienen mayores niveles de esta interleucina que es la oncostatina M, y vean cómo los que tienen respuesta parcial tienen una expresión moderada, mientras que los que están en remisión tienen una expresión mucho más baja. Entonces, lo cual sugiere que, bueno, hay mecanismos fisiopatológicos que puedan predecir por qué unos pacientes sí están respondiendo y no, y lo ideal en el futuro sería determinar todos estos marcadores para ver qué pacientes les vamos a dar anti-TNF o a cuáles no. En otra área, esto es en cuanto a las integrinas, todo el desarrollo es de que pues, pacientes con enfermedad activa tienen mayor sobreexposición de diversas integrinas, alfa 4, beta 7 principalmente,
y por eso se han desarrollado todas estas terapias que están unas aprobadas en Estados Unidos, que es el natalizumab, que bloquea el alfa-4, o vedolizumab alfa-4 beta-7 o el rumab beta-7. El impacto de estas terapias es de que tiene un mecanismo diferente, que bloquean de manera específica las integrinas, y en estudios, por ejemplo, pacientes con CUSI tienen una adecuada respuesta clínica a cicatrización de la mucosa, y en pacientes también con enfermedad de Crohn tiene una respuesta favorable a los mismos desenlaces. Con otro biológico que es el rumab 7, que es el letrolizumab, que bloquea de manera específica solamente la subunidad beta 7, se ha visto también cómo hay una respuesta de este biológico, pero algo que es interesante es que aquellos que no están expuestos a anti-TNF responden mucho mejor con aquellos que ya estuvieron expuestos, y en este mismo trabajo ellos determinan esta expresión de este marcador a nivel génico y proteico, que es la granzima A y la integrina alfa E, y estos fueron marcadores asociados a la respuesta de etrolizumab. Es decir, ahí explica por qué algunos pacientes solo responden a ciertos tratamientos, y se han hecho estudios en cuanto a evaluar otras interleucinas, como la 17, que está muy elevada en pacientes con CUSI activo comparado con remisión y control, y de ahí se han desprendido el desarrollo de algunos anticuerpos que bloquean de manera específica ya sea la interleucina 17A o el receptor, o bien las nuevas moléculas como el vidofludimus o el tofacitinib, que inhiben también la producción de interleucina 17, entre otras interleucinas. Entonces eso sería como a futuro poder dar una terapia muy enfocada y personalizada a cada uno de los paneles de expresión. También en relación a quimiosinas, se ha visto aquellos que responden a este biológico, tienen menor expresión, hay una disminución en la expresión de proteica comparado que los que no responden. Y han hecho estudios en fase 2 como anticuerpo que va dirigido a esta quimiosina, la IP10, también estar involucrada, y se han visto algunos resultados en fase 2 con alguna respuesta en pacientes con CUSI. Y bueno, finalmente algunas otras vías como el TLR9, en donde se ha encontrado muy elevado tanto a nivel génico proteico en pacientes con CUSI, ahora se están aplicando de manera tópica enemas con este agonista del TLR9, y en estos estudios pequeños que se publicaron hace algunos años, se ve como los pacientes con un solo enema con 30 miligramos de este agonista, vean como la respuesta clínica es del 71% a la semana 4 y de 82% a la semana 12, o sea que hay subgrupos de pacientes para cada uno de estos tratamientos, y con esto pues me permito concluir que el futuro de la terapia de la enfermedad inflamatoria, que ahorita tiene esta pirámide y que damos de manera secuencial diversos tratamientos, deberá de ser personalizada a diferentes aspectos clínicos, proteómicos, genómicos, transcriptómicos y metabolómicos de cada uno de los enfermos. Muchas gracias por su atención.